¿Estás necesitando un micrófono para grabar en estudio o cantar o tocar en vivo o para hacer podcast o para distintas situaciones y no sabes por dónde arrancar? Hay un montón de opciones con un montón de características que no entendés. Bueno, llegaste al lugar indicado. Este es el capítulo número 1 del curso de sonido de Las Palmas Records. Aquí te vamos a ayudar a entender las características de los micrófonos, cómo elegir mejor esta herramienta y te recomendamos, si es que no viste todavía el capítulo 0, en la parte teórica, que te va a ayudar un montón a entender los distintos parámetros que vamos a ver en los diferentes capítulos del curso de sonido. Bienvenidos a Las Palmas Records. Muy bien, seguimos con el curso de sonido, entonces arrancamos por el primer eslabón de la cadena de sonido que van a ser los micrófonos. Arranquemos por cuál es la función del micrófono. Bueno, para que nosotros podamos dominar, amplificar, multiplicar, grabar un sonido, lo que tenemos que hacer es primero convertir esta vibración física en un pulso eléctrico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, con esta herramienta que se llama micrófono. Los micrófonos de base van a tener 3 características que los van a definir en distintos grupos y a partir de ahí nosotros los vamos a elegir para las distintas situaciones. Las características a saber son las siguientes. La primera es el tipo de funcionamiento. Acá nos vamos a encontrar con 5 o 6 clasificaciones diferentes. Lo primero que tenemos que entender es cómo es la función de un micrófono. Entonces, como dijimos, la función de un micrófono es convertir un movimiento, una vibración física, en un pulso eléctrico. Vamos a arrancar entonces de los micrófonos actualmente más utilizados en la industria en sonido y en grabación en estudio. Así que, el primer tipo funciona de la siguiente manera. La teoría dice que si nosotros en un imán tenemos una bobina y en esa bobina que alrededor de un imán la movemos, ese movimiento que nosotros hagamos al cortar el campo magnético se va a traducir ese movimiento en pulso eléctrico correspondiente a ese movimiento. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros lo que hacemos es pegar esa bobina en una membrana lo suficientemente delgada y suspendida como para que el sonido haga vibrar esa membrana y esa membrana se mueva alrededor de estos imanes, va a copiar la vibración que genera físicamente en esa membrana, se va a traducir en un pulso eléctrico. Este es el principio de funcionamiento de los micrófonos dinámicos. El segundo micrófono se basa en algo bastante similar, pero en vez de que esta membrana tenga una bobina, lo que se hace es lo siguiente. En un cuerpo metálico existe una membrana que tuvo un tratamiento que se le pegó, por decirlo de una manera, como un vapor metálico. Entonces hay un principio eléctrico que se llama condensador, en donde 2 placas se las energiza y esas placas contienen carga eléctrica. Ahora, hay un principio electrónico en que si nosotros variamos la distancia entre una placa y otra, en el circuito se va a traducir en que estas variaciones de posición van a dar una variación en el pulso eléctrico en el circuito. Basándonos en este principio, al tener una membrana muy delgada con una pequeña capa metálica, si nosotros ponemos un cable en esa capa eléctrica, va a poder copiar en forma más delicada, movimientos más delicados, y va a poder registrar este tipo de variaciones, lo que son las vibraciones de sonido. Bueno, este es el principio de los micrófonos condenser, en donde tiene una placa metálica, que va a ser el cuerpo de la parte de la cápsula, y del otro lado una delicada membrana que normalmente tiene un vaporizado metálico que suele ser de oro, en donde el sonido va a hacer vibrar a esa membrana y por la variación de este sonido va a hacer la
copia, digamos, eléctrica de esta variación. Estos son los dos tipos de micrófonos más utilizados en la industria, tanto de sonido en vivo como de grabación en estudio. Ahora, uno tiene sus pros y sus contras. El pro de los micrófonos dinámicos es que suele ser más robusto, pero tiene menos sensibilidad, porque como la membrana tiene un cuerpo más difícil de mover por una vibración, no capta los sonidos más pequeños y más delicados. En el caso contrario, el micrófono condenser es al revés. Primero que una complicación a nivel funcionamiento es que necesita un circuito que esté alimentado todo el tiempo para que esas placas estén cargadas y pueda ofrecer y funcionar con este efecto de condensación, de variación de posición del condenser, digamos, de la placa de un condensador. Entonces, esa es la diferencia entre un micrófono dinámico y un micrófono condenser. Un tercer tipo de micrófono que se utiliza más que nada en estudio es lo que se conoce un micrófono como Ray-Ban. El Ray-Ban, a diferencia de los anteriores que suelen tener una placa que suele ser de plástico, esta membrana, el micrófono Ray-Ban es una placa metálica muy delgada que está en medio de un campo magnético. La característica de este tipo de micrófonos, que se utiliza bastante más en estudio porque son medio delicados y que llega al punto de que uno no puede tocar con la mano este tipo de membrana porque son tan delicadas que se deshacerían en las manos, es que tiene un sonido bastante plano, no realza ningún tipo de frecuencia. Pero bueno, se utiliza más que nada en estudios. Es muy extraño poder encontrar algún tipo de este micrófono de Ray-Ban en escenarios. Después, si pasamos a un cuarto tipo de micrófono, serían los tipos Electret, que se suele encontrar este tipo de micrófonos en los micrófonos inalámbricos, para los sistemas inalámbricos. Es un micrófono que ya viene precargado con cierta corriente, en donde a partir de ahí y por medio de un circuito que son las petacas de los micrófonos inalámbricos, como son este que tengo acá, que voy a mostrar a cámara, que es este de acá. Este tipo de micrófonos tiene una precarga y a partir de ahí realzan el pulso eléctrico. Y después nos pasamos a los micrófonos que en realidad son más de instrumentos, que se utiliza más que nada en instrumentos. El primer micrófono, que es un micrófono de contacto, que puede ser un micrófono piezoeléctrico, en donde normalmente pueden ser dos placas metálicas que están juntas y por el hecho de la vibración y la transferencia de la vibración del cuerpo del instrumento, hacen que estas placas tengan pequeñas variaciones y tomen esa vibración para traducirlas en pulso eléctrico a partir de un pequeño amplificador, lo que se conoce como un preamplificador. Y el último tipo de micrófono, que son ya un sistema de micrófonos en donde el instrumento es parte del micrófono. Entonces nos encontramos con los micrófonos que pueden poseer las guitarras eléctricas o bajos, en donde el micrófono en sí no es solamente la parte de acá abajo, que es un bobinado y estos puntos son imanes, sino que lo que vibra no es el micrófono, sino lo que van a vibrar y lo que va a tomar la vibración son las cuerdas que directamente inciden en el campo magnético del micrófono. Bien, nos vamos a concentrar entonces en los micrófonos que no vienen incorporados en los instrumentos, porque eso ya, digamos, ya vienen justamente al venir dentro del instrumento, ya son parte del instrumento. Entonces nos vamos a concentrar más que nada en los micrófonos que nosotros podemos elegir como para voces, para instrumentos tomarlos desde afuera, etcétera, etcétera, etcétera. La segunda característica que nosotros vamos a ver en los micrófonos es cuál es la capacidad de captación en frecuencias y en rango dinámico. Entonces, ¿qué significa esto? Que todos los micrófonos no captan de la misma forma todas las frecuencias. Algunos tienen mejor capacidad de captar graves que agudos, otros iguales, otros son micrófonos que se consideran planos. Planos significaría que pueden captar todas las frecuencias desde los 20 a los 20.000 Hz en forma pareja, que sería, entre comillas, el ideal. Y después el otro es el rango dinámico en que pueden captar, o sea, significa que pueden captar desde sonidos muy pequeños hasta algunos sonidos muy fuertes, como pueden llegar a ser algunas percusiones, baterías o equipos de guitarra eléctrica que
suelen ser sonidos mucho más fuertes. Entonces no todos los micrófonos tienen la misma característica. Y la tercera característica con la que nos vamos a encontrar de los micrófonos es cuál es su patrón de captación. ¿Y qué significa esto? Es desde dónde toma mejor el sonido el micrófono. Y acá nos vamos a encontrar con las diferentes características, lo que se conoce gráficamente como el patrón polar. Entonces, tomando como referencia este punto que va a ser el micrófono con el que estoy hablando, vamos a ver los distintos patrones polares. El primer patrón polar que vamos a ver es el omnidireccional. ¿Qué significa? Que el micrófono va a poder tomar desde absolutamente todos los puntos y va a sonar bien todas las frecuencias, ¿sí? Eso significa que es omnidireccional. Desde todas las direcciones va a captar sonido. El segundo patrón polar que vamos a ver es el que se conoce como cardioide. ¿Por qué cardioide? Porque si van a ver el gráfico, la figura que forma el tipo de captación tiene una similitud con un corazón. Entonces, ¿qué significa? Que desde el punto donde está va a tener la mayor capacidad de toma desde el frente, pero a medida que nos alejemos y vayamos hacia los costados, va a tener un rechazo del sonido hasta el punto que desde atrás no va a tomar sonido. En este caso, este micrófono está puesto en modo cardioide. Ahora voy a explicar qué significa eso del modo cardioide, porque si yo me voy hacia atrás del micrófono, va a empezar a dejar de tomar. Y si yo me vuelvo a estar adelante, ahí está tomando nuevamente. Entonces, este micrófono en este caso, porque este micrófono puede cambiar de modo, tiene modo cardioide. La tercera figura que nosotros vamos a ver, que justamente este micrófono también la tiene, es lo que se conoce como figura en 8. ¿Qué significa esto? Que va a poder captar tanto al frente como hacia atrás en la forma más pareja, pero si nosotros nos vamos hacia los costados del micrófono, va a captar menos. Vamos a hacer la prueba. Acabo de poner el micrófono en figura en 8. Entonces, si yo ahora estoy al frente del micrófono, ahora si yo me pongo de costado, va a empezar a captar menos. Y si yo hablo desde atrás, ahí va a empezar a captar de nuevo. O sea, capta al frente y hacia atrás, pero en los costados tiene un rechazo del sonido. Esto es un micrófono funcionando en figura en 8. Y después hay micrófonos con variaciones de concentración del cardioide que vienen lo que se conoce como supercardioide o hipercardioide. O sea, son figuras más cerradas, pero cuanto más cerradas suelen ser, también tienen una pequeña captación hacia atrás. Entonces, habiendo visto estas tres características, vamos a arrancar a ver distintos tipos de micrófonos muy típicos con sus diferentes características. Por ejemplo, el primero que vamos a ver es el SM58 que tengo acá. Este es un micrófono dinámico cardioide, o sea que es un micrófono que tiene una membrana con un imán, que es cardioide, o sea que tiene mejor captación del frente. El frente del micrófono es esta parte de acá hacia adelante y la parte de atrás es la parte, esto que va hacia el cuerpo. Entonces va a captar más hacia adelante que hacia atrás y después va a tener esta captación de frecuencias, esta figura que es la que estoy mostrando en pantalla. Esa es la figura de cómo capta las frecuencias el SM58. Si vamos a otro micrófono también de la misma marca, dinámico, cardioide, pero para instrumentos, es el SM57 que está acá. Se lo ve ahí. Y si nosotros vemos tanto el SM57 como el 58, vamos a ver qué dice Shure, y acá tiene una figurita que es la que dice qué tipo de captación tiene, que este es cardioide. Y después, bueno, tiene el modelo. En el caso del Shure SM57, tiene lo mismo. Dice Shure SM57. Y si giramos en la etiqueta, nos vamos a encontrar que aparece también, acá está, el simbolito que dice que este micrófono también es cardioide. Ahora,
si nosotros vamos a ver de estos dos micrófonos cuál es el tipo de captación de frecuencia que tiene según la tabla, vamos a ver que es diferente. Este micrófono, el 57, está más preparado para instrumentos y este micrófono, el 58, está pensado más para voces. ¿Cuáles son las grandes ventajas de los micrófonos dinámicos? Que son muy robustos, que se utilizan en escenario porque la verdad que se resisten movimientos, golpes, traslados y demás, o sea que son menos delicados. Y bueno, así como en este caso, este es una versión inalámbrica del 58 y esta es una versión de cable del 57. El tema es que en un buen sistema inalámbrico, la captación tanto en este como en uno de cable no habría diferencia. O sea que debería escucharse de la misma forma. Yo puedo, en este caso, que este es el sistema inalámbrico, puedo separar y lo que sería la cápsula es esto solo. ¿Ven? Que tienen las conexiones, las pistas acá y se conecta acá. Este es el sistema inalámbrico. O sea que la diferencia es que de acá hacia adelante tendría un bobinado y el cable para conectarse, pero acá, como es inalámbrico, acá está todo el sistema de transmisión. Pero después de acá para arriba, el 58 es exactamente igual, ¿sí? La misma cápsula y demás. Después, existen otro tipo de micrófonos dinámicos de otras marcas y modelos, como este tipo de acá. Este es un Wörfedale, un KM5. A ver, lo estoy mostrando ahí. A ver si se ve bien en pantalla. Ahí se ve el modelo, que es un KM5. Este es un micrófono para instrumentos para percusión. Tiene esto que se llama un clamp, que es para agarrarlo al aro de una percusión o al borde quizás de un amplificador. Y existen varios tipos, por ejemplo el 902, o ahora me voy a fijar bien si puse bien el número, el modelo de Sennheiser, 906 si mal no recuerdo. Y después vamos a pasar, dejando los dinámicos de lado, a los micrófonos condenser. El típico micrófono condenser que vemos en casi todos los estudios es como este tipo con el que estoy hablando yo. En este caso es un Behringer V2, que es un modelo y una gama bastante económica, digamos, bastante asequible. En este caso, esto es un micrófono, lo voy a mostrar acá. Es un micrófono de gran diafragma, que en este caso es un micrófono condenser, primero. Es un micrófono multipatrón, porque tiene dos cápsulas, tiene una al frente y una atrás. Y esto permite que pueda tener una captación de tipo cardioide. Después tiene la posibilidad que por medio de un switch activar la figura en 8. Esto es muy útil cuando nosotros lo que queremos hacer es poner este micrófono entre medio de dos fuentes, o sea, por ejemplo, entre dos personas que están hablando o dos instrumentos o dos cosas que nosotros queremos tomar, pero no queremos que tome lo que está hacia acá al costado. Y después la tercera opción que tiene este micrófono es el omnidireccional, o sea, poner este micrófono en el centro de algún ambiente o algo y captar hacia todos lados. Después, otra característica que tiene este micrófono de estudio, tiene dos switch más. Uno es para reducir la sensibilidad en 10 decibeles, como para ponerlo en cosas que necesitan, que tienen mucha más potencia, como un amplificador de guitarra, por ejemplo. Y el otro, por último, tiene un switch que es para el corte de frecuencias graves. Entonces, de esa manera evitaría tomar las frecuencias más graves, porque al ser un micrófono muy sensible de estudio con un diafragma muy grande, puede tomar inclusive el sonido de los pasos o algunos movimientos. Para eso también este tipo de micrófonos viene con lo que se llama el shock mount, que es esto que está acá, que es un montaje tipo, se dice montaje tipo araña, porque tiene unos elásticos que hacen que la vibración del sonido en los soportes no se transfiera hacia el micrófono. Otro tipo típico que podemos encontrar en los estudios o inclusive ya en escenario de micrófonos condenser es este tipo de micrófonos, que son micrófonos condenser tipo lápiz. En este caso es un Samson C02, que si lo vemos en pantalla, ahí se ve que la figura de captación que tiene, el patrón polar que tiene, es un cardioide o un supercardioide o un hipercardioide, depende como queramos tomarlo, en donde se nota que capta hacia adelante y un cachito hacia atrás.
Entonces estos micrófonos se suelen utilizar para percusiones, sobre todo para platillos, para sonidos más agudos, como puede ser una guitarra acústica o, bueno, como dijimos, algunas voces también y demás, o tomar algunas cosas más de ambiente. Entonces son micrófonos sensibles pero pequeños. Y acá esto del costado es un shock mount también, es un montaje especial que tiene una goma que trata de evitar justamente la vibración del cuerpo, del soporte de lo que tenga, para que se lo pase al micrófono. Hay otro tipo, así como vimos nosotros que este clamp para percusión es dinámico, también existen este tipo de micrófonos en versión condenser. Por ejemplo, este micrófono que está acá, que es un Beyerdynamic TG-D57C. Ahí lo estoy mostrando en pantalla. Y este micrófono es un micrófono condenser cardioide, pero con anclaje para percusión. Tiene este soporte que se engancha al borde de la percusión y el cuello de ganso para acercarse. Tiene una definición excelente. Este es un muy buen micrófono para tomar congas, timbaletas, toms, redoblantes. Tiene una definición prácticamente de un micrófono de estudio, pero en un formato muy compacto en donde todo el sistema electrónico que necesita está acá dentro del cuerpo. Un detalle no menos importante. Hay una gran diferencia entre los micrófonos dinámicos y los micrófonos condenser. Bueno, ahora vamos a comparar estos dos que serían más parecidos. Los micrófonos dinámicos son más robustos, la sensibilidad es menor, pero el micrófono condenser tiene más sensibilidad, pero este tipo de micrófonos necesita lo que se conoce como una alimentación fantasma, que significa que por el mismo cable de audio, por medio desde la consola o desde la placa de sonido, necesita alimentación, que normalmente se activa o con un switch mecánico o en consolas digitales apretando internamente para que el micrófono sea alimentado. Lo mismo este tipo de micrófonos que estoy usando acá. Después el otro tipo de micrófonos que nombrábamos, que decíamos como Electred o micrófonos que se utilizan para los packs inalámbricos, es este que vemos acá. Este es un ejemplo, que en este caso es el ME2 de Sennheiser, que es parte de este kit, que este es la petaca, el transmisor. Entonces esto va conectado acá y es un micrófono corbatero. Acá estoy. La línea Sennheiser va con un plug a rosca. Y acá podemos ver el micrófono y el transmisor, en este caso, que este es corbatero. Esto es un micrófono Electred, o sea, tipo funcionamiento Electred. Es omnidireccional, en este caso. De la misma forma de este tipo también, que vienen para transmisor inalámbrico o vienen para adaptación con cable, existen los micrófonos de vincha, ¿sí? Y otro tipo de micrófono condenser que nos podemos encontrar es algunos que son para instrumentos, como por ejemplo este, que es un Relacart PM5, que si lo vemos es un micrófono muy chiquitito. Este tiene una forma muy similar a otro modelo que es un AKG, que también voy a poner en pantalla. Este micrófono es un micrófono que viene con distintos accesorios para poder poner en instrumentos, como puede ser un saxo o percusión o un violín. Entonces tiene muy buena captación y viene con este conector que es un mini Canon o micro Canon. A ver si se puede ver, ahí está, ahí se ve un poco más clarito. Es este tipo de conector y esto sí, se podría conectar a un transmisor inalámbrico o también viene con su preamplificador para cable, en este caso que este es el kit como viene, que esto permite conectar acá del mini Canon que está acá al Canon, que puede ser un Canon cualquiera de una consola o de una placa de sonido. Entonces esto nos da la versatilidad de poder tener un micrófono que esté agarrado a un instrumento y que no dependamos de que tengamos que estar específicamente quietos en un lugar. Entonces un músico cualquiera, insisto, vuelvo a repetir, puede ser violinista, puede ser trompetista, saxofonista, lo que fuera, se puede mover con el instrumento y el micrófono siempre va a quedar bien posicionado. Entonces esa sería una gran ventaja. Después en pantalla voy a mostrar un ejemplo de uno de los micrófonos más conocidos de cinta,
ahí estoy mostrando en este momento, que como dije se suelen usar más que nada en estudios. Y después lo que habíamos nombrado del tema de micrófonos dentro de los instrumentos, que por ejemplo los micrófonos que son piezoeléctricos normalmente están dentro de los instrumentos, o micrófonos de contacto, por ejemplo, que son micrófonos que suelen haber en guitarras acústicas, que están por debajo del puente, o sea, está el puente y apoya encima este tipo de micrófonos, que hay de varias marcas como Fishman o Art, no me acuerdo exactamente ahora la marca, pero lo voy a poner acá arriba. Y después, bueno, los distintos micrófonos específicos de guitarras eléctricas, bajos, como que eso ya depende de cada fabricante, que mismo, por ejemplo, Fender o Gibson o estas marcas, Ibanez, por ejemplo, por poner otra, fabrican sus propios micrófonos, o empresas que se dedican específicamente a fabricar micrófonos para este tipo de instrumentos y los hacen, distintas variedades de modelos, y dependiendo del estilo de música que quieran hacer, existen este tipo de micrófonos. Así que básicamente ahí tenemos todas las gamas y tipos de micrófonos que hay y que se pueden utilizar. O sea, para hacer un resumen, ¿significa que un micrófono como el 58 no sirve para el estudio? No. ¿Por qué? Porque de hecho SM es Studio Microphone. Originalmente la serie SM estaba pensada para estudio, pero por ser un micrófono tan robusto y con muy buena captación de sonido y sobre todo muy buen rechazo al acople, o sea, al sonido que venga desde atrás en vivo, y el manejo en mano del micrófono, sigue siendo una leyenda. Actualmente Shure sacó hace muy poco 2 series nuevas, la Nexadyne, que son sistemas de micrófonos dinámicos con doble diafragma, que uno evita que tenga cierta realce en frecuencias y demás. En algún momento, cuando tengamos la posibilidad de tenerlos en el estudio, los vamos a poder probar y vamos a mostrar las diferencias entre un modelo y otro. Pero bueno, entonces no existe un micrófono perfecto para todas las situaciones, sino que a partir de acá, dependiendo de lo que necesitemos nosotros para qué es lo que tengamos que hacer, si quisiéramos cantar en estudio, probablemente elijamos un micrófono como este tipo. Si nuestro estudio, como en este caso, está preparado acústicamente, esto va a ser uno de los mejores micrófonos. Pero si nosotros tenemos un lugar que no está preparado, por ahí un micrófono dinámico va a sonar mejor porque va a captar menos el ruido ambiente. Después, como dije, hay micrófonos como estos que son condenser y para percusión, que para ciertos sonidos que necesitamos más detalle, como percusiones manuales, como pueden ser congas, bongo, esto van a ser mucha mejor opción. Y después, bueno, obviamente las soluciones que puedan venir inalámbricas para gente que se mueve en el escenario y demás, van a tener otro tipo de ventajas. Pero esto va a ser parte del análisis del capítulo número 2, que son la parte de transmisiones, en donde ahí vamos a ver los tipos de conexiones, los tipos de cables y los tipos de sistemas inalámbricos para conectar entre un emisor de sonido y el receptor de sonido, que en este caso va a poder ser placas de sonido, consolas y demás. Así que damos por terminado el capítulo número 1 de el curso de sonido de Las Palmas Records referido al tema de micrófonos. Así que muchas gracias por ver y nos estamos viendo en el próximo video.